Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Moreno Ceballos y quiero compartirles la ponencia Olga Corona, creadora artística y eslabón identitario entre las películas de denuncia, Los sucesos del 1 de Mayo y Vendedores ambulantes en la Puebla de 1973. Todo en el marco del coloquio Cine y Política en México. Antes que nada, quiero agradecer a las organizadoras por esta invitación, por la aceptación también de este trabajo y, por supuesto, agradecer también a las instituciones involucradas. Doy inicio. Durante el año de 1973, sucedieron en Puebla dos acontecimientos que marcaron el destino sociopolítico de múltiples colectivos populares hermanados por diversas causas. Primero, en un contexto de tensión en torno a la autonomía que ya ostentaba la Universidad Autónoma de Puebla al frente del gobierno estatal, se suscitaron los asesinatos de estudiantes y profesores universitarios por parte de francotiradores enviados por el mismo gobierno durante el desfile anual del 1 de Mayo, que reunió a contingentes conformados por profesores normalistas del movimiento revolucionario del magisterio, ferrocarrileros, vendedores ambulantes y campesinos. Los universitarios fueron perseguidos en este evento luego de haber repartido volantes en apoyo a las agrupaciones nombradas y acorralados después en el edificio Carolino entre gas lacrimógeno y disparos provenientes de diferentes casas y templos aledaños. Por lo menos 5 víctimas mortales y otros heridos se cuentan de aquel fatídico día, que además trajo como consecuencia la renuncia del gobernador Gonzalo Bautista O'Farrill y acrecentó el descontento de la comunidad universitaria. El tiroteo y momentos alrededor del mismo fueron registrados por alumnas y alumnos del taller de cine, articulado en su momento por la UAP. Entre filmes y fotografías se aprecian fragmentos de aquel desfile del 1 de Mayo, imágenes de los francotiradores, así como la respuesta de los estudiantes al tiroteo, también los rostros de algunas de las víctimas mortales, los funerales de los compañeros asesinados y las marchas de protesta, consecuencia de la indignación del momento. Martín Pérez Centeno y Guadalupe Cano González se cuentan entre quienes lograron captar estos encuadres. El segundo acontecimiento que trastocó a los colectivos de Puebla fue el asesinato de vendedores ambulantes durante la noche del 28 de octubre. En vísperas de la celebración por el Día de Todos Santos y de Muertos, los comerciantes de la calle se apresuraron a instalar sus puestos de venta en los alrededores del Mercado de la Victoria, uno de los espacios más concurridos del centro histórico de Puebla. En el marco de fallidas negociaciones entre el gobierno municipal y los vendedores acerca de una posible reubicación de puestos y a la luz de múltiples violencias ejercidas por los agentes gubernamentales y comercios privados en contra de los mismos ambulantes, un grupo de personas arribaron a las inmediaciones del mercado para aplastar e incendiar puestos, dejando a su paso víctimas mortales entre mujeres y niños. El cine fue una vez más factor importante para dar testimonio de aquella noche, toda vez que el trabajador universitario Arturo Garmendia y la vendedora ambulante Olga Corona sumaron discurso y práctica para lograr la película Vendedores Ambulantes con el propósito de denunciar la matanza descrita. Llama la atención que la misma Olga Corona no solo aparece en la cinta mencionada, sino también en las imágenes sobre los sucesos del 1 de Mayo. La propuesta de esta ponencia es, pues, analizar la presencia de Olga en ambas cintas como fuerza creadora y, asimismo, en su calidad de eslabón identitario entre las comunidades que se manifiestan en dos películas militantes de la Puebla de 1973. Más allá de buscar un encumbramiento de autoría al estilo genio patriarca, se busca en esta reflexión el poner de manifiesto la potencia simbólica de valorar a Olga Corona como representante de las prácticas artísticas ajenas a cualquier círculo de propuesta intelectual canónica, por llamar de alguna manera a grupos con claros privilegios en reconocimientos múltiples, y cercanas más bien a una disidencia que se sigue conmemorando desde los márgenes y actualizando en contiendas similares de la actualidad. Olga Corona fue testigo a temprana edad de los abusos gubernamentales en contra de los vendedores ambulantes, colectivo integrado mayormente por mujeres. A los 12 años,
Olga habría convencido a su madre, Juana, de acudir con los universitarios para recibir asesoría en el contexto de las violencias mencionadas, proceso en el cual también les auxiliarían los integrantes de la Central Campesina Independiente. Los hermanos de Olga, Adolfo y Enrique, se sumaron a esta defensa, logrando todos los actores la recuperación de mercancías decomisadas como primera acción de muchas que emprendieron los Corona hasta bien entrada la adolescencia. De formación comunista, esta familia se articuló después como la Unión de Comerciantes Ambulantes, teniendo como líder a la misma Olga, quien padeció señalamientos y discriminación de género por ser mujer al frente de una organización política. El hermanamiento entre los vendedores ambulantes y los universitarios continuó, por ejemplo, con la organización conjunta de mítines y la toma de vehículos del transporte público para pintar mensajes como alto a la represión, libertad para los presos políticos y larga vida a los vendedores ambulantes. Así también llegaron a conjuntarse en espacios artísticos y culturales, como talleres y festivales, mismos que incluyeron en su programación números de teatro musical que llevaron a Olga y al colectivo a pensar en el teatro precisamente como una posibilidad para la denuncia, muy al estilo del teatro chicano, iniciado por Luis Valdés para defender a los agricultores del abuso de sus patrones hacia 1965 en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya situada en 1973, Olga organizó y participó en numerosos sketches teatrales, acompañada de sus hermanos y las vendedoras Paula y Elodia, para representar levantamientos de mercancía, arrestos, búsqueda de sobornos por parte de los agentes de ayuntamiento, así como hostigamiento sexual provocado por las mismas autoridades. Las mismas calles céntricas de Puebla que presenciaron estos sketches fueron entonces los escenarios de los asesinatos del 1 de Mayo, y es por ello que Olga Corona puede verse en las imágenes fotográficas y cinematográficas que registraron estos sucesos y que además indican la relación ya descrita entre la comerciante, su colectivo y los universitarios. Es importante mencionar que el cúmulo de imágenes referidas no cuenta con un registro filmográfico específico debido a su sentido de urgencia y clandestinidad. Incluso se llegó a pensar que se encontraban completamente perdidas. Por ello, se hará referencia a estas con el título de los sucesos del 1 de Mayo. Ahora bien, cabe destacar que el único acceso que se tiene a estas imágenes es a través del portal YouTube, que las presenta en un montaje con música extradiegética genérica y sin mencionar crédito alguno o referencia a los acontecimientos específicos que se miran en pantalla. Los hechos de esta edición han sido identificados y confirmados con la guía de la doctora Gloria Tirado Villegas, adscrita a la UAP, y revisados de manera general en otros espacios académicos del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. En lo que concierne a la presencia de Olga Corona dentro de estas imágenes cinematográficas, puede vérsele boteando o recolectando dinero en botes para la causa de los universitarios asesinados y sus familias. Una primera toma que vemos en nuestra diapositiva del lado izquierdo para quienes observan la pantalla, bueno, pues muestra el emplazamiento de cámara ligeramente alterado en holandés, con Olga extendiendo el brazo izquierdo con bote en mano, mientras otros jóvenes a su alrededor, posiblemente sus hermanos, entregan volantes con potencial información en torno a las muertes acaecidas. Un par de cortes después, Olga aparece en plano medio recibiendo la cooperación de otra mujer y mirando luego hacia la cámara para salir de la toma, finalmente, por el lado izquierdo. Aunque breve, la aparición de Olga en las imágenes de los sucesos del 1 de Mayo es sumamente relevante en términos de recurrencia cinematográfica, puesto que ella misma será la figura central del filme Vendedores Ambulantes, rodado tan solo 6 meses después, a raíz de la también cruenta noche del 28 de octubre. En esta cinta, Olga aparece en las calles 6, 8 y 10 poniente de la ciudad de Puebla, como una suerte de vocera de la comunidad ambulante que va reubicando a los espectadores en la denuncia por medio del soliloquio, mientras los cortes alternan entrevistas generales de las tomas de tierra en Xonaca,
que cuentan con voz en off de Manuel Carballo, la grabación de los sketches interpretados por los miembros de la Unión de Ambulantes en el mercado de San Martín Texmelucan, así como la recreación de los asesinatos alrededor del mercado de la Victoria, rodada más bien en el tercer patio del edificio carolino de la UAP. A diferencia de los sucesos del 1 de Mayo, Vendedores Ambulantes sí se encuentra catalogada e identificada filmográficamente en espacios como la Filmoteca de la UNAM, que además le resguardan su acervo. Inclusive se otorga el crédito a la participación de Enrique Monge y Guillermo Díaz Palafox en el sonido y la fotografía respectivamente. De igual manera, el filme puede verse en YouTube en los canales oficiales del Instituto de Investigaciones Estéticas, que cargó amablemente y de forma digital la cinta en el marco del coloquio Descongelar la Revolución, llevado a cabo en septiembre del 2021. Pareciera en este sentido que Olga Corona, como imagen persona y eslabón identitario, transita entre estas dos diversas prácticas de cine militante que difieren también en su relación directa con los acontecimientos filmados o representados. Por un lado, los sucesos del 1 de Mayo implicaron una urgencia e inmediatez de rodaje y montaje ante el peligro de muerte inminente que significó sacar las cámaras en medio de las balaceras. Por otra parte, Vendedores Ambulantes emuló, hasta donde la clandestinidad lo permitió, un formato de producción cinematográfica con presupuesto, tiempo y propósitos destinados, acordados entre Arturo Garmendia, director, y Olga Corona, principalmente, que solo la distancia temporal de meses después de la noche del 28 de octubre pudo permitir. Sin afán cuantitativo y más bien para sugerir una caracterización fílmica, Olga Corona forma parte de dos estadios variopintos de cine militante, al respecto de las consecuencias en la vida misma de los participantes, derivadas de rodajes inevitablemente imbricados con situaciones de violencia política en contra de comunidades estructural, social y económicamente vulneradas. Esta variación trasciende incluso al ámbito de la exhibición, que difiere de igual manera entre ambas cintas. Luego de rodar y entregar las imágenes de los sucesos del 1 de Mayo, Martín Pérez Centeno y Guadalupe Cano no volvieron a saber de las mismas. En cambio, Vendedores Ambulantes se exhibió casi inmediatamente después de su montaje y con conocimiento de sus realizadores en Puebla, Ciudad de México y hasta en el Festival de Cortometraje de Oberhausen, Alemania, espacio que le premió como mejor corto documental. Solo en la actualidad y gracias a las plataformas digitales, ambas cintas han vuelto a la mirada y pueden integrarse a sí mismo en un corpus fílmico poblano con posibilidades de estudiarse con todos sus matices en conglomerados cinematográficos más amplios de su contemporaneidad, como las filmografías militantes rodadas en localidades de México y hasta de Latinoamérica. En estas mismas oportunidades de acceso a ambos filmes y para otorgar el justo reconocimiento a las comunidades creadoras implicados en ellos, se nombra a Olga Corona y se le identifica al mismo tiempo como imagen activismo, imagen denuncia, imagen voz e imagen cine para la ciudad de Puebla. Finalmente, la misma Olga Corona ha acompañado a las organizaciones de ambulantaje como imagen que continúan proyectando la película durante sus encuentros. Las oportunidades, entonces, para que suceda lo mismo con los sucesos del 1 de Mayo son amplias en el tenor de su valoración e identificación de participantes como lo hemos hecho aquí con la misma Olga. Muchas gracias. Me mantengo atento a sus preguntas y comentarios cuando llegue el momento de la discusión colectiva. Muchos saludos desde la ciudad de Puebla.